Buenos días a todas, buenos días a todos. Estamos en el segundo encuentro del webinario sobre Derecho Constitucional, organizado por el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Roma III y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de los doctores Alfonso Chelotto y Raúl Gustavo Ferreira. El tópico de hoy va a ser gobernabilidad y sistemas electorales. Exponen María Alejandra Perícola, Celeste Chiariello y Alfonso Chelotto, y vamos a tener unas palabras de cierre a cargo de Raúl Gustavo Ferreira. María Alejandra Perícola es quien va a iniciar la exposición. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Políticas, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales, y máster en Derecho Electoral. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es profesora adjunta regular de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado, es investigadora adscripta al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioia, en el que actualmente dirige el Seminario de Investigación sobre Participación Política Inclusiva y codirige un proyecto de investigación PIDAE titulado La legislación sobre partidos políticos en Argentina. Es directora académica del Observatorio de Derecho Electoral, se especializa en el estudio de la representación política, los sistemas electorales y los partidos políticos. Bueno, adelante Alejandra. Bueno, buen día. Es un honor para mí poder participar de este segundo webinario organizado por la Facultad de Derecho de la UBA y el Departamento de Jurisprudencia de la Universidad Roma III. Saludo a la distancia a sus directores, los profesores doctores Alfonso Chelotto y Raúl Gustavo Ferreira, y también saludo a la distancia, por supuesto, a todas y a todos los que están en este momento en la facultad, observando y tratando de participar de este evento, a la profesora Celeste Chiariello y a las coordinadoras de este evento, María Fernanda Lombardo y Florencia Manuele, que con mucho esfuerzo han conseguido esta conexión y el desarrollo de este segundo webinario. El tema, como bien lo adelantó la doctora Lombardo, de este segundo encuentro está relacionado con los sistemas electorales y la gobernabilidad. Y, perdón que me olvidé de compartir la pantalla, un segundo, compartir. Y en segundo lugar, entonces tendremos que ponernos de acuerdo respecto a qué entendemos por sistemas electorales y qué entendemos por gobernabilidad. Y no me está pasando, un segundo, a ver, que no está funcionando el PowerPoint. Un minutito. Acá encontré. Los sistemas electorales, entonces, son un conjunto de reglas y de procedimientos que van a gobernar el proceso por el cual las preferencias de las electoras y los electores se traducen en la distribución de la autoridad gubernamental, ya sea al nivel gobierno o a nivel parlamentario. Y en este contexto siempre aparecen los partidos políticos que compiten en las elecciones y son los que van a ser los intermediarios en este proceso de representación política. Al respecto, digamos, no hay demasiadas diferencias en cuanto a los distintos autores para definir a los sistemas electorales. En cambio, con relación a la gobernabilidad, ya entendí lo que pasa, un segundo. Ahí tenemos distintas posturas, pero vamos a tomar una definición muy general que da un autor alemán, Dieter Nolen, y va a definir a la gobernabilidad entendiendo que se refiere concretamente a la interacción entre gobernantes y gobernados y entre capacidades de gobierno, por lo tanto, y demandas políticas de gobierno. Es decir, que la gobernabilidad va a hacer referencia a la tensión que existe entre las dos partes, pueblo y gobierno. Y entonces pone en cuestión el sistema de gobierno como productor de decisiones políticas y encargado de la ejecución de estas decisiones políticas. Y también, cuando hablamos de gobernabilidad, se pone en tela de juicio la capacidad
que tiene un gobierno para estar a la altura de los problemas a resolver. Problemas que pueden ser de toda índole, de índole económico, de índole social, de índole cultural, de índole educativa, etcétera, etcétera. De todos modos, más allá de estas definiciones concretas de los sistemas electorales y la gobernabilidad, con relación a los sistemas electorales, es preciso considerar que el sistema electoral es mucho más que una fórmula para convertir votos en cargos o en bancas. La relevancia institucional de los sistemas electorales tiene que ver con la capacidad que tiene para incidir directamente en la formación de los gobiernos y por lo tanto también en la conformación de los parlamentos. Y también constituye el sistema electoral el cauce a través del cual se expresa un derecho fundamental, que es el derecho de participación política. En segundo lugar, es importante subrayar, se me mueve, perdón. En segundo lugar, es importante subrayar que el problema que puede enfocarse a partir del concepto de gobernabilidad es el de la adecuación, ¿sí? El concepto de adecuación, tengamos presente. Y entonces, si hablamos de adecuación entre demandas y entre posibilidad de que el gobierno pueda llevar adelante políticas públicas para congraciarse con las demandas del conjunto de la sociedad, corresponde preguntarnos si la democracia representativa, el presidencialismo y los sistemas electorales son adecuados para resolver los problemas que surgen como demandas de las gobernadas y los gobernados, sobre todo en este contexto tan particular de la Argentina, demandas de tipo económico y social. Entonces, tomando como base las enseñanzas del profesor Raúl Gustavo Ferreira y habiendo ya por lo menos delimitado un poco estos dos conceptos que se relacionan y que tienen que ver con el encuentro de hoy, gobernabilidad y sistemas electorales, el doctor Ferreira, al referirse a la democracia representativa, que es el marco en el cual podemos hablar de esta relación, la entiende como una forma de producción de reglas y por lo tanto fundadora de la legitimación del Estado, porque siempre tiene que estar al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos. Y acá pongo concretamente una de las tantas definiciones que nuestro querido profesor nos brinda en su último libro, Bosquejo sobre la Constitución, pero nociones que están en muchas publicaciones anteriores. Pongo este porque es el de reciente presentación. Y acá Ferreira entiende que la democracia tiene que consistir en un proceso de orientación política en el que se debería garantizar la realización de una manera auténtica y transparente de todos los esfuerzos para que las ciudadanas y ciudadanos que integren el pueblo siempre sean los titulares indisponibles de la autodeterminación comunitaria y de la inherente soberanía política. Entonces, yo voy marcando conceptos, marcamos el concepto de sistemas electorales, el concepto de gobernabilidad, el concepto de democracia, reitero, que es el marco o la base a partir de la cual podemos hablar de esta relación, y entonces tenemos que sí o sí, cuando hablamos del caso argentino, referirnos de todas estas cuestiones en el marco de nuestra forma de gobierno, que es la forma de gobierno presidencialista. Y en este punto también vuelvo a tomar consideraciones muy actuales a cargo del profesor Raúl Gustavo Ferreira, en un libro también reciente del año 2018, Ciudadanía y Poderes del Estado, en donde al estudiar el presidencialismo, Ferreira se detiene en dos aspectos principales, o por lo menos estos son los dos aspectos que más me interesan con relación al tema que hoy nos convoca. Por un lado, la concentración de funciones en la persona del líder del proceso. Y por otro lado, la posible descalificación del modelo por el predominio que ejerce el presidente sobre los otros poderes constituidos. La acumulación de funciones que puede asumir la presidencia, que está en parte establecida en la propia Constitución Federal de la República Argentina,
presenta como un obstáculo, o se presenta como un obstáculo para la separación racional de las funciones gubernamentales y en ciertos casos para la gobernabilidad. E incluso en situaciones más extremas ha llegado a permitir poner en duda la propia estabilidad del sistema constitucional o del orden constitucional. Y este estado de cosas que observa nuestro autor lo lleva a postular una denominación diferente o más actual al presidencialismo, que lo define como un monopresidencialismo. Un instituto constitucional ejercido por una sola persona, que es el monopresidente, un vehículo constitucional de una sola rueda, dice el doctor Ferreira, con arreglo a sus inmensos poderes, que arrasa con toda la energía suprema contra cualquier otra autoridad constituida, en especial el poder legislativo y el poder judicial. En la Argentina, el presidente goza de una gama enorme de poderes. Entre esos poderes, simplemente menciono que puede participar de la legislación ordinaria como colegislador, ya que envía iniciativas al Congreso, tiene capacidad de veto, es el que constitucionalmente promulga las leyes. Asimismo, la tarea legislativa incluye la posibilidad de dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. También el Congreso puede delegarle potestades legislativas al presidente o a la presidenta argentina. También puede emitir la presidencia proyectos sobre la reforma constitucional, administra y gestiona el Estado, maneja el presupuesto y los recursos del Estado, determina las cuentas públicas, nombra a todos sus colaboradores, puede decidir la remoción de sus colaboradores sin otro espejo, como dice el doctor Ferreira, más que por su propia responsabilidad. Representa al Estado entonces no solo en el aspecto interno, sino también en el ámbito internacional o en las relaciones internacionales, y en la Argentina además la presidencia ejerce la jurisdicción administrativa. Entonces, avanzando en nuestros conceptos, yo acá dejo una de las definiciones en la diapositiva. Tenemos que ver cuáles son las reglas constitutivas de los sistemas electorales. En nuestro país concretamente, ¿verdad? Si entendemos a los sistemas electorales, como mencionamos hace un momento, como el procedimiento institucionalizado para atribuir cargos a través de elecciones representativas, hay, como todos conocemos, una serie de reglas o atributos o propiedades que definen a los sistemas electorales y que por lo tanto se aplican en Argentina tanto para la elección de autoridades nacionales como para la elección de las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que en Argentina, en el marco de un Estado federal, también tenemos lo que se denomina federalismo electoral, es decir, que tenemos reglas electorales nacionales a las cuales yo me voy a referir concretamente, pero no olvidemos que luego cada uno de los 24 distritos, en el marco del Estado federal, tiene la potestad, en el marco del sistema republicano, de darse sus propias instituciones y elegir sus propias reglas electorales. Las 5 reglas que toda la literatura especializada considera como relevantes para analizar el funcionamiento de los sistemas electorales en un Estado democrático están mencionadas en esta diapositiva. Se refieren a la forma de selección de candidatos y candidatas, la forma en que se distribuyen los distritos o las circunscripciones, el tipo de candidatura y los procedimientos de votación, la conversión de votos en cargos o en bancas, que son las fórmulas electorales propiamente dichas, y por último, los casos en que puede haber barrera legal o umbral de exclusión, esto con relación a los cuerpos colegiados. Con relación a la primera de estas reglas, para hacer un pantallazo y ubicarnos en el contexto argentino, hay que tener en cuenta respecto del proceso de selección de candidatas y candidatos que existen 2 cuestiones importantes para analizar. Primero, si existe o no la posibilidad
de acceder a una candidatura a través o por fuera, mejor dicho, de los partidos políticos. En Argentina hay monopolio partidario en este sentido, así lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, y por lo tanto no están permitidas las candidaturas independientes. Por eso, como mencioné hace un momento, es muy importante el rol en este juego de los partidos políticos. Y en cuanto a los modos partidarios de seleccionar candidatos y candidatas, para la elección de autoridades nacionales, desde el año 2009, rige el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿sí? A través de la sanción de la ley 26.571, que se puso en práctica en agosto del año 2011. Y también algunas provincias, dentro de sus normativas locales, efectúan elecciones primarias para elegir candidatas o para preelegir candidatas y candidatos. Con relación a la segunda regla técnica, que es la distribución de los distritos o las circunscripciones electorales, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de distrito electoral hablamos de la demarcación territorial que se va a utilizar para distribuir estos cargos y bancas, ¿sí? Y existen dos grandes criterios. El distrito único, en donde no hay divisiones en el territorio y todos los votos se suman para efectuar la distribución de los cargos o bancas luego de aplicar la fórmula electoral, y en la segunda modalidad se establece una pluralidad de divisiones territoriales en donde estamos hablando de distritos o circunscripciones plurinominales, en donde la magnitud electoral va a depender de la cantidad de bancas que se elijan. Y la magnitud electoral, entonces, en una circunscripción electoral, por elegirse un solo cargo, va a ser 1. Este es el planteamiento teórico. Respecto de los tipos de candidaturas y los procedimientos de votación, también hay dos grandes universos: la candidatura individual o unipersonal y la candidatura de lista, amén de que en muchas ocasiones, aunque se utilice una candidatura de lista, la personalidad del candidato o la candidata puede ser muy dominante en mayor, o dominante en mayor proporción que en la candidatura individual. Y por su parte, el tipo de lista también presenta dos grandes modalidades en el marco de las reglas técnicas, que puede ser una lista cerrada y bloqueada o una lista abierta. En cuanto a los procedimientos de votación que usualmente se utilizan, está el voto único, que es cuando el elector o la electora tienen un único voto y votan por la lista en conjunto, y por otro lado el voto preferencial. En cuanto a la conversión de votos, es decir, a la fórmula electoral propiamente dicha, acá también es importante, y es una de las cuestiones más importantes con relación a la gobernabilidad, es ver si los sistemas electorales se basan en un principio mayoritario o en un principio de proporcionalidad. A diferencia de los sistemas mayoritarios, que tienden a lograr para un partido, una alianza de partidos o una coalición una mejor gobernabilidad en términos teóricos, los sistemas electorales proporcionales, en cambio, van a perseguir un objetivo diferente, que es el de reflejar de la mejor manera posible a todos los grupos políticos que existen en una determinada comunidad. Y el objetivo del principio proporcional es que las cámaras legislativas sean una especie de espejo con relación a las preferencias de los votantes. Entonces, se le da, por supuesto, inclusión a las minorías, cuestión que en los sistemas que persiguen un principio mayoritario, en principio no es posible. El principio mayoritario presenta, de todos modos, varias versiones en América Latina, que yo acá las menciono en la diapositiva, que en honor a brevedad, de todos modos esto queda a disposición de todas y todos los que están escuchando, que, como decía, presentan tres grandes posibilidades.
el caso de la exigencia de una mayoría simple o relativa, el caso de una mayoría absoluta a 2 vueltas, o el sistema de mayoría relativa con segunda vuelta o sistema de pluralidad adaptado. Entre estas 3 fórmulas, los países de América Latina van eligiendo a sus presidentas o presidentes. Y con relación a las fórmulas proporcionales, básicamente también hay 2 tipos de representación proporcional en cuanto a su conocimiento y su aplicación en los diversos países del mundo, que tiene que ver con el voto único intransferible o con la representación de listas, ¿sí? La representación de lista usa el ya mencionado voto por lista cuando hacíamos el análisis de la anterior categoría, y admite diferentes cálculos para poder distribuir los cargos. Estos cálculos pueden ser a través de lo que se denomina el método del cociente o el método del divisor o de los más altos promedios. Y entre los métodos del divisor, uno de los más utilizados es la fórmula DONT, ¿sí? En donde se establecen las legislaciones cuál va a ser el procedimiento para poder finalmente distribuir los cargos entre los distintos partidos políticos, las distintas listas que compiten, siempre, reitero, en el marco de un principio de elección proporcional. Y por último, la regla técnica referida a la existencia de barrera legal o umbral de exclusión, que como decía hace un momento, esto siempre se puede analizar únicamente en sistemas colegiados. La barrera legal es un porcentaje mínimo de votos que se exige a las agrupaciones políticas para que puedan entrar en el sistema de reparto que establece el sistema DONT, ¿sí? Es decir, que en pocas palabras este umbral tiene una clara finalidad: evitar una excesiva fragmentación del sistema de partidos. Por lo tanto, los partidos políticos muy chicos o muy minoritarios rara vez tienen posibilidad de acceder al reparto de cargo y por lo tanto de acceder a una banca en el Congreso. Ahora, ¿cómo se aplican estas 5 reglas que la literatura especializada entiende como primordiales para entender el funcionamiento de los sistemas electorales y al mismo tiempo relacionarlos con la gobernabilidad? Acá yo presento un cuadro en donde vemos cada una de las elecciones a nivel nacional en la Argentina, diputadas y diputados nacionales, senadoras y senadores nacionales, y la fórmula presidencial. Está establecida la normativa de la Constitución Federal Argentina, en donde se regula cada uno de este tipo de elección, y los artículos del Código Electoral Nacional, y particularmente la ley que regula la cantidad de diputados nacionales en nuestro país desde 1983. Todas las autoridades nacionales en la Argentina, como vemos en el cuadro, se seleccionan a través de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con distintos niveles o con distintos requisitos con relación a la cantidad de avales, con distintos porcentajes respecto de la aptitud electoral para pasar a la elección general, con distintas particularidades respecto de la campaña electoral. Pero en términos generales, no hay otra manera en la Argentina para acceder a un cargo nacional que, primero, hacerlo a través de un partido político, porque como mencioné al inicio, las candidaturas independientes no están permitidas, y luego ser seleccionado a través de una elección primaria abierta, simultánea y obligatoria. Con relación a la distribución de las circunscripciones electorales, que es la segunda regla técnica, bueno, acá tenemos una gran variedad, como pueden ver. Circunscripciones plurinominales variables en el caso de la Cámara de Diputados, y esta variabilidad se da porque el distrito coincide con la provincia y la población en la Argentina está distribuida de una manera para nada proporcional, y entonces hay distintas posibilidades en cuanto a las circunscripciones o los distritos. En cuanto a los senadores, son desde 1994 circunscripciones plurinominales invariables, porque se eligen 3 por cada uno de los distritos electorales, más allá de si tienen mucha, poca
o mediana población, y para la fórmula presidencial, por ser una fórmula y algo que no se puede dividir, se entiende que la única manera de llevar a cabo la elección es en un distrito uninominal. En cuanto a los tipos de candidatura, en los 3 casos la lista es cerrada y bloqueada, en donde reiteramos, no se puede hacer ningún cambio, o la electora y el elector no pueden hacer ningún cambio, y también hay diferencias con relación a la conversión de votos o la fórmula electoral. Como ustedes se imaginarán, la Cámara de Diputados se eligen con un sistema de representación proporcional a través de la fórmula D'Hondt, con una barrera legal del 3%, que es una barrera legal, si se compara con otros países, baja, por lo tanto, evita la fragmentación del sistema de partidos, pero no excluye directamente a los partidos minoritarios. Los senadores nacionales y las senadoras se eligen desde 1994, también de manera directa por el pueblo de la nación argentina, con una fórmula electoral diferente, la lista incompleta o el tercero excluido, y la fórmula presidencial con un sistema mayoritario, que es el último que menciono en la diapositiva que vimos hace un momento, que establece una mayoría relativa con segunda vuelta, o también denominado por Dieter Nolen sistema de pluralidad adaptado. ¿Cuáles son los problemas de estas reglas técnicas aplicadas al caso argentino? Y quiero ir cerrando para poder aprovechar el tiempo y escuchar a nuestros colegas de la Universidad de Roma III. Tenemos problemas, en primer lugar, con relación a que tenemos distintos sistemas electorales, distintas convocatorias para los cargos nacionales, ¿sí? Tenemos, en el caso de la Cámara de Diputados, distritos mal representados, algunos infrarrepresentados y otros sobrerepresentados. Por lo tanto, acá, con relación a la gobernabilidad, tenemos problemas serios en cuanto al principio de igualdad del voto. Con relación a el presidente y vicepresidente, tengamos en cuenta que son elegidos cada 4 años, aunque pueden ser reelegidos por un solo periodo consecutivo. Sin embargo, cuando hablamos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tenemos una renovación bienal en el primer caso y una renovación de 1/3 cada 2 años para el caso de los senadores nacionales. Es decir, tenemos distintos tiempos para la elección de las autoridades nacionales que tienen que convivir, y tenemos distintos sistemas electorales en términos generales para cada una de estas cuestiones. Entonces propongo volver a la pregunta que establecimos al inicio. La democracia representativa, el presidencialismo y los sistemas electorales son los adecuados para resolver los problemas que surgen como demanda de las gobernadas y los gobernados, sobre todo, reitero, de tipo económico y social. No hay una solución a todos estos dilemas. Yo solamente planteo algunas reflexiones de acuerdo a los distintos tópicos que he resaltado en esta exposición. En primer lugar, o la primera reflexión, tiene que ver con que la gobernabilidad, tal como la definimos siguiendo a Dieter Nolen al inicio de la exposición, es un problema que tienen todas las formas de gobierno democráticas, no solo el gobierno presidencialista, también en las distintas variantes del parlamentarismo y en otro tipo de específico de sistema, por ejemplo, el gobierno directoral suizo. Pero todas las formas de gobierno democráticas tienen problemas con relación a la gobernabilidad. En segundo lugar, siguiendo estas reflexiones, hay que considerar que la relación entre presidencialismo y sistema electoral implica necesariamente, en el caso argentino, analizar o considerar la variable de la simultaneidad de elecciones presidenciales y parlamentarias. Y al mismo tiempo la performance del sistema de partidos en nuestro país y la forma en que se establecen coaliciones de gobierno. Consecuentemente,
un punto de discusión sobre la reforma electoral y con relación a la gobernabilidad, consiste en determinar si debe mantenerse o no la relación entre elecciones presidenciales y parlamentarias o si debe alterarse esta cuestión, es decir, seguimos permitiendo la simultaneidad o hacemos otro tipo de regulación en términos electorales para esta cuestión. Otra de las reflexiones tiene que ver con que el presidente o la presidenta de la República, como ya mencioné, que fue elegido por un sistema mayoritario, sobre quien se ha descargado la unidad y el liderazgo del proceso constitucional en términos de Raúl Gustavo Ferreira, deberá realizar una odisea para conseguir el respaldo de los representantes del pueblo, dado que la fragmentación constituye una clave en la integración del Congreso en la Argentina, llámese Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Consecuentemente, para que un gobierno pueda gobernar eficazmente, es importante que la presidenta o el presidente disponga de mayorías institucionales, pero la performance del sistema electoral para autoridades nacionales, ya hemos visto, no colabora en este sentido. Siguiendo con nuestras reflexiones, reitero, las elecciones para escoger al presidente o a la presidenta son cada 4 años y el Congreso se renueva parcialmente por bienios en la Cámara de Diputados o cada 2 años se renueva 1/3 de la Cámara de Senadores. Acá reitero, tenemos dificultades que afectan en mayor o en menor grado a la cuestión de la gobernabilidad. Todas estas diferencias en cuanto a la forma de elegir a las distintas autoridades van a incidir en las circunstancias en las que el presidente deba perseguir la conformación de una mayoría en el Congreso para sancionar una ley o para hacer una designación que requiere el acuerdo del Congreso. Entonces, si el presidente o la presidencia no tiene acuerdo en el Congreso porque no tiene la mayoría institucional que requiere, muchas veces el presidente se ve obligado a acudir a otros mecanismos, por ejemplo, como mencionamos, los decretos de necesidad y urgencia. La gobernabilidad va a depender en gran parte entonces de la capacidad, reitero, de producir mayorías institucionales conforme el color político de la presidenta o el presidente. Es posible, por supuesto, y eso es lo que estamos haciendo en este encuentro, debatir la democratización del poder presidencial en la Argentina a fin de poder establecer un límite a los abusos o desvíos del poder presidencial o de este monopresidencialismo que tan bien nos define el doctor Ferreira. Se puede pensar, siguiendo la línea de Ferreira entonces, que en el marco de este debate podría discutirse la colegiatura del órgano presidencial y asignarle una naturaleza plural de individuos. O también propone Ferreira la nominación de un primer ministro y el anclaje congresual de todos los ministros, o también en otras posibles formas de fusión que provengan de la experiencia del sistema del gobierno parlamentario. Acá, en alguna otra parte, el doctor Ferreira hace una clara mención al desarrollo en cuanto a las posibilidades de, reitero, democratizar el poder presidencial en la Argentina y poder con esto establecer otras reglas para la gobernabilidad y para una mayor relación entre gobernantes y gobernados con relación a las demandas. En ningún sistema electoral, de todos modos, es perfecto. Todos tienen ventajas y desventajas, y tampoco creamos que con cambiar el sistema electoral vamos a resolver todos los problemas de gobernabilidad de la Argentina. Los sistemas electorales no son no son neutrales en sus efectos, porque siempre van a beneficiar a algunos partidos, van a beneficiar a algunos candidatos, y por lo tanto van a perjudicar a otros partidos y a otros candidatos. Mientras no se pueda en nuestro país debatir seriamente, reitero, sobre la democratización del poder presidencial, mientras no se pueda en nuestro país llegar a los acuerdos necesarios sobre las reglas electorales, es necesario de todos modos hacer hincapié en la necesidad de acordar políticas para mejorar la gobernabilidad. Es decir,
es necesario, sí o sí, a corto plazo, digamos, hoy por hoy, mejorar la relación entre las capacidades y las demandas, en el caso argentino. Pero lo más importante, y con esto ya termino, es tener bien en claro que las adecuaciones entre la forma de gobierno presidencialista, los sistemas electorales y las demandas de la sociedad argentina en términos de gobernabilidad no pueden pasar ni por encima ni por el lado de la democracia, sin la democracia o contra la democracia. Cualquier reforma, cualquier adecuación debe hacerse a través de la democracia y en función de ella como orden político deseado, ¿sí? Así que esta es mi exposición por hoy. Dejo la palabra a quienes siguen y les agradezco la atención. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Quiero señalar que está presente el doctor Jacopo Ferracuti desde Roma. Nosotros estamos acá en un aula de la Facultad de Derecho participando de los webinarios de Derecho Constitucional. Y ahora entonces le voy a ceder la palabra a la doctora Celeste Chiariello. Celeste Chiariello es investigadora en principios constitucionales por la Universidad Telemática Pegaso desde 2018. En 2017 obtuvo el título de doctor en Derecho Público comparado e internacional por la Universidad de Roma La Sapienza. Es licenciada con honores en Derecho en la Universidad de Roma, TRE, donde luego obtuvo una docencia integrativa en Derecho Constitucional. Es autora de numerosos artículos y publicaciones sobre Derecho Constitucional y Administrativo. Bueno, Celeste, te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar español, pero disculpe por los errores sin ahora. Entonces, vamos a hablar un poquito de los elementos fundamentales del sistema electoral y luego vamos a ver cómo el sistema electoral está reglado en Italia ahora y en sus orígenes. Vamos así a ver cómo tenemos los mismos problemas de gobernabilidad de la Argentina, pero en un diferente sistema electoral, porque como ha dicho la colega, no hay un sistema electoral perfecto y problema de gobernabilidad hay siempre. Sí, nosotros tenemos una legislatura que dura 5 años, pero nunca se termina porque hay todas las veces crisis de gobiernos y tenemos que ir a las elecciones antes de la fin de la legislatura. Este es un síntoma, es una consecuencia de nuestros problemas de gobernabilidad. Entonces, que el sistema, en una democracia representativa, el sistema electoral constituye un conjunto de reglas y procedimientos mediante los cuales las preferencias electorales expresadas en votos se convierten en asientos, en escaños, distribuidos entre los partidos contendientes. Naturalmente es una fórmula, una definición general, pero vamos a ver ahora cuáles son los elementos fundamentales de un sistema electoral. Tenemos presente que aquí en Italia votamos 4 veces en las elecciones políticas, que son las elecciones para la votación de los miembros del Parlamento, entonces de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Las elecciones europeas, durante las cuales se vota la elección de los miembros del Parlamento Europeo debida a Italia. Las elecciones regionales, durante las cuales se vota la elección del presidente del Consejo Regional y de su
del presidente del Consejo Regional y el Consejo Regional, y las elecciones administrativas en las que se vota la elección del alcalde y de su ayuntamiento. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del sistema electoral? El sistema de votación y la fórmula, el método para la asignación de escaños a los partidos contendientes. Entonces es como una fórmula matemática llamada fórmula electoral. Tradicionalmente la fórmula electoral se clasifica en dos diferentes categorías: la fórmula mayoritaria y la fórmula proporcional. Con la fórmula mayoritaria, las fórmulas mayoritarias, porque hay varias, tienden a premiar a los candidatos o partidos que han ganado en la competición electoral en las circunscripciones uninominales o plurinominales, y es una fórmula que limita la representación de las minorías. Entonces tiene el ventaja de la mayor gobernabilidad, pero el desventaja de la representatividad. La fórmula proporcional se desarrolla alrededor de la segunda mitad del siglo XIX y reproduce una relación proporcional entre los votos obtenidos por un partido y los escaños que le asigna. La ventaja de este sistema naturalmente es una mayor representatividad, porque también los partidos más pequeños pueden acceder al Parlamento, pero no hay una mayoría. El riesgo es que no hay una mayoría fuerte, una mayoría que garantizca la gobernabilidad. Pero desde los años 90 del siglo pasado, del 900, se ha extendido una tercera categoría de fórmula electoral, que es el sistema mixto, que tiene elementos del sistema mayoritario y del sistema proporcional. Este, como vamos a ver a la fin, es la forma típica ahora de nuestro sistema electoral, porque consente de unir los elementos positivos de las diferentes fórmulas electorales. Normalmente las reglas de la fórmula electoral pueden ser regladas por una ley ordinaria o por una ley constitucional. Nuestro sistema es para una ley ordinaria, pero el riesgo de una ley ordinaria es que puede cambiar continuamente en la vecindad de las elecciones. De otro lado, una fórmula electoral que es cristalizada en una ley constitucional corre el riesgo de modificaciones sujetas a procedimientos lejos y complejos. Vamos a ver un poquito más particularmente el sistema mayoritario. El sistema mayoritario generalmente se basa en la circunscripción uninominal, pero no faltan casos donde hay un sistema mayoritario y circunscripciones plurinominales. Es un sistema que divide el territorio en tantas circunscripciones como puestos por cubrir y se expresa un solo candidato por partido. Entonces, cada partido elige un candidato y hay las votaciones, y al final lo que gana la votación será el candidato electo en el colegio. Entonces es más simple. Pero para definir la mayoría hay se pueden utilizar varios sistemas. Hay el sistema de vuelta única, que es el sistema típico del Reino Unido, de los Estados Unidos, donde el candidato es elegido por una mayoría relativa.
il principio es the first past the post. So, así hay una mayoría relativa, lo que gana el colegio, gana el candidato más votado. Il sistema de doble vuelta es el sistema típico de la Francia, que es el sistema donde el candidato es elegido con una mayoría absoluta. Pero si nadie obtiene en la competición electoral la mayoría absoluta, se hace una segunda votación, una segunda vuelta de votación, donde acceden solamente los candidatos que han obtenido un determinato número de votos en la primera vuelta. Y será elegido el candidato que obtiene en la segunda vuelta la mayoría de los votos. Hay un tercero sistema de definición de la mayoría, que es el sistema de votación instantánea, típico de la Australia, donde cada elector puede clasificar un número de candidatos. El candidato que ha obtenido la mayoría absoluta es elegido. Pero si nadie obtiene la mayoría absoluta, no se hace una segunda vuelta de votación, pero solamente se elimina dal cálculo el candidato menos votado y se dividen los votos según las preferencias hasta que uno no obtiene la mayoría absoluta. Entonces hay siempre un candidato electo a la primera sin hacer una segunda vuelta de votaciones. Naturalmente, como hemos ya dicho, la ventaja del sistema mayoritario es la gobernabilidad, pero no hay siempre una suficiente representatividad. El sistema proporcional, he visto que el profesor Celotto es aquí. El sistema proporcional es un sistema que podría tener importantes efectos distorsionadores, por lo que se han previsto algunas medidas correctoras, como el voto cumulativo o el voto de preferencia. Es un sistema, una fórmula que realiza una distribución de escaños dividiendo el territorio nacional en muchas distritos, circunscripciones plurinominales, en cada una de las cuales se elige una pluralidad de parlamentarios en proporción a los votos obtenidos. Pero puede ser también un sistema electoral puramente proporcional, que es cuando el porcentaje de escaños asignados a cada partido corresponde exactamente al porcentaje de votos obtenidos a nivel nacional. El ventaja del sistema proporcional, como hemos dicho, es la representatividad, pero el desventaja es la gobernabilidad, porque hay un problema de gobernabilidad, hay medidas de corrección. Disculpe, doctora Celeste. Es un gran saludo de Roma a todos. Espero de conectarme después. Vale. Bien. Espero en una hora de conectarme para el final. Disculpe. Perfecto. Buen trabajo. Perfecto. Ok, seguimos con nuestra lección. El sistema quindi proporcional tiene un problema de gobernabilidad. Por eso hay unas medidas de corrección que pueden ser adoptadas para resolver el problema de la gobernabilidad, para asegurar una mayor gobernabilidad. Uno de estas es la barrera, el umbral
solamente entran nel Parlamento los partidos que superan un determinado porcentaje de votos y normalmente este porcentaje es bajo, como el 3, el 4 o el 5%. Esto desalienta la presentación de partidos menores y tiende a reducir el número de partidos en el Parlamento. Hay la posibilidad de introducir una premia de mayoría, el partido o coalición de partidos que obtiene la mayoría recibe un determinado número de diputados más en el Parlamento, un premio de mayoría, logrando así la mayoría absoluta de escaños. Es como un modo para convertir la mayoría relativa en una mayoría absoluta, que exige que los partidos se alíen antes de las elecciones, permitiendo así a los electores de conocer desde el primer momento qué coaliciones son candidatas a gobernar. Hay también otras variables como el voto preferencial. En el sistema proporcional puede prever la posibilidad de que el votante manifieste uno o más preferencias por un candidato dentro la lista votada. De esta forma serán elegidos de cada lista los candidatos que hayan obtenido el mayor número de preferencias en la competición electoral. La lista puede también ser bloqueada. Si no hay voto preferencial, los candidatos se eligen de acuerdo en el orden que aparecen en la lista. Entonces, de esta forma se delega a los partidos la identificación de los candidatos electos. Vamos ahora a ver cómo las características del sistema electoral italiano desde el principio, desde la unificación de la República en 1865. Después de la unificación de Italia, la ley electoral era la ley electoral del Reino de Sardegna. Entonces, en la Cámara de Diputados se adoptó un sistema de mayoría uninominal de doble vuelta. Entonces, en cada circunscripción entran en la segunda votación los candidatos que hayan obtenido más votos en la primera vuelta. El Senado, esta regola Celeste, scusami. Dimmi. Celeste, scusami, mi senti? Alle 2 deve terminare l'incontro perché è previsto così, quindi se riesci magari a finire qualche minuto prima sarebbe meglio delle 2. Ok, tipo Scusate prima l'interruzione. Prima delle Esatto. 2? Sì, 10 Esatto. minuti massimo. Alle 2 finisce, quindi 10 minuti prima se finisci Quindi 10 minuti sarebbe è finito. perfetto. Grazie, Okay, grazie mille. Grazie. Ok. Entonces, esta regla del sistema de mayoría no nominal de doble vuelta funcionaba por la Cámara de Diputados, pero no por el Senado, porque el nombramiento era real hasta el establecimiento de la República. Entonces, este sistema cambió unas veces porque en 1882 se transformó en la lista uninominal, fue sustituida para listas plurinominales, pero no funcionó. Entonces se regresó al sistema uninominal. E en 1923, a instancia de Mussolini, entró en vigor la ley Acerbo, con la que se pretendía garantizar al Partito Nacional Fascista una sólida mayoría parlamentaria, con un sistema proporcional con prima mayoritaria. Con el establecimiento de la República Italiana se aprobó en 1946 una ley proporcional clásica que, aunque con algunos cambios en el tiempo, permaneció hasta el 1993.
Para la elección de la Cámara de Diputados, el territorio estaba dividido por 32 circunscripciones plurinominales a las que se asignó un número de escaños que variaba según la población. En 1953 se introdusse una nuova ley, la ley del fraude, che modificò la pura ley proporcional vigente desde 1946 al introducir de una prima mayoritaria que consistente en la asignación del 65% de los escaños de la Cámara de Diputados a la lista o grupo de lista que hubiera superado la mitad de los votos válidos. Pero esta ley generó un grandísimo número de polémicas y problemas de inestabilidad y entonces fue abrogada. Vamos ahora a los últimos años, que son los más salientes, que son a partir del 1993, porque desde el fenómeno Tangentopoli y tras un referéndum se prefirió pasar a un sistema electoral mayoritario y se aprobó la ley Mattarella, el Mattarellum, que estuvo en vigor hasta el 2005, que era un sistema electoral híbrido, porque había una mayoría uninominal en un solo turno para el 75% de los escaños del Parlamento, el restante 25% había por el Senado un repechaje proporcional de los más votados entre los candidatos no electos, para la Cámara un mecanismo proporcional con listas bloqueadas. En 2005 fue adoptada una otra ley, la ley Calderoli o Porcellum, que adoptó un sistema proporcional con una prima mayoritaria y un sistema de listas bloqueadas. ¿Por qué es importante este sistema? Porque por la primera vez la Corte Constitucional italiana interventó declarando la inconstitucionalidad de esta ley y entonces afirmó unos principios que fueron muy importantes por las leyes electorales aprobadas en el tiempo successivo. La ley Calderoli dispuso que la lista o coalición de listas que obtenga la mayoría de votos, pero no obtenga la 340 asientos, escaños, se le debe asignar una cuota adicional de escaños a los ya obtenidos. Entonces garantizaba al partido que ganaba la competición electoral un número de escaños que garantizaba la mayoría del Parlamento. Y este mecanismo era lo mismo también al Senado por el 55% de los escaños en el Senado asignados a el partido que ganaba la competición electoral. La Corte Constitucional interventò declarando la inconstitucionalidad da parte de la ley Calderoli en referencia a la prima mayoritaria y al sistema de listas bloqueadas, porque este sistema determinaba una sobrerepresentación excesiva de la participación mayoritaria relativa por cuanto vulnera el principio de igualdad del voto. Si es cierto que el sistema electoral constituye un ámbito caracterizado por una amplia discrecionalidad legislativa, también lo es que a la Corte Constitucional le queda un espacio de intervención encaminando a verificar que la ponderación de intereses constitucionalmente relevantes no lleve al sacrificio de uno de estos principios de manera excesiva. Entonces, la Corte puede verificar la proporcionalidad de los medios elegidos discrecionalmente por el legislador con respecto a los fines reales que se persiguen. Entonces, vamos un poquito más rápido. Había el Italicum, después la ley Calderoli,
Y vamos ahora a ver las características principales del sistema del Italicum, que fue declarado también parcialmente inconstitucional una segunda vez. Entonces, la Corte Constitucional interventó 2 veces a decir que la ley electoral adoptada dal Parlamento fue non compatible con la Constitución. ¿Por qué? El Italicum, las características del Italicum fue un mecanismo proporcional con barrera del 3%, un eventual prima mayoritaria al partido que obtenga más del 40% en la primera vuelta o que ganaba en la segunda vuelta, los candidatos principales bloqueados y las preferencias por el segundo candidato y múltiples candidaturas. La ley fue declarada parcialmente inconstitucional porque el principio era que era legítima el premio de mayoría por los partidos que obtengan el 40% en la primera votación, pero no por los partidos que competen en la segunda vuelta, porque no hay un mínimo de votos necesarios para la prima mayoritaria. Entonces la Corte dijo que para obtener una prima mayoritaria era necesaria de ganar en manera relevante la primera vuelta de votación. Pero es legítima la barrera del 3% para acceder al Parlamento. Después el Italicum fue adoptado el Rosatellum, que es el sistema electoral que tenemos hoy y que hemos votado con esta nueva ley electoral aprobada en 2017, en 2018 y ahora en el mes pasado, unas semanas pasadas. Es un sistema electoral mixto, entonces podemos decir que el sistema mixto es el más eficiente para garantizar la representatividad y la gobernabilidad. Es un sistema en nuestro país que prevé el 37% de los parlamentarios elegidos en circunscripciones uninominales. Entonces un candidato por coalición y el más votado es elegido. Los restantes de los parlamentarios son elegidos con un sistema de lista proporcional. Hay un doble umbral porque la parte proporcional es del 3% a nivel nacional y existe un umbral adicional del 10% para la coalición. Es posible ser candidato también en más que una lista, uninominal y proporcional, pero si se gana en 2 listas, será elegido en el colegio uninominal. Si el candidato gana en las circunscripciones plurinominales, será elegido en el colegio donde su lista ha obtenido el menor número de votos. No se puede votar separado, entonces el voto del colegio uninominal y por el colegio plurinominal tiene que ser ligado, mismo partido o misma coalición, y tenemos que respetar el equilibrio de género. Entonces, cada uno de los 2 sexos no puede representar más del 60% de los candidatos de una lista bloqueada y cada uno de los 2 sexos no puede representar más del 60% de capilista en lista de un solo partido. Terminamos diciendo que en el 2021 con una ley constitucional el número de los parlamentarios se redujo de 1/3, pero el sistema electoral è lo mismo perché por una ley del 2019 è stata garantizada la aplicabilidad de los sistemas electorales independientemente del número de parlamentarios. Entonces, creo que el tiempo es suficiente para una pequeñita
discusión o para una intervención del profesor Ferreira. Disculpe por mi español y por los errores, pero he intentado hacer mi mejor. Al contrario, muchas gracias, Celeste. Felicitaciones por tu español. Se ha entendido todo muy bien, muy claro. Y muchas gracias por la disertación. Felicitaciones también. Creo que el profesor Ferreira entonces va a hacer las palabras de cierre porque el profesor Chelotto no se ha podido conectar, me parece, nuevamente. Así que le voy a dejar la palabra al doctor Ferreira, el titular de cátedra de Elementos del Derecho Constitucional de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde Argentina. Bueno, buenos días a todos. Simplemente estábamos aguardando la llegada del profesor Chelotto. Por mi parte quiero agradecer a Paolo Bonini, a Mario Cámpora, a Jacopo Ferracuti y a Giovanna Pistorio, quienes llevaron adelante las exposiciones en el primer encuentro, el viernes 30 de abril, sobre la jurisdicción constitucional en Italia y en la Argentina. Y las exposiciones también que han tenido hoy sobre gobernabilidad y sistemas electorales, a María Alejandra Perícola y a Celeste Chiariello. En el caso particular de nuestros colegas italianos, quiero enfatizar no solamente la disponibilidad que han tenido, sino la generosidad con la que han contribuido con sus disertaciones y también por el notable hecho de que han realizado un esfuerzo enorme para comunicarse con el alumnado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en nuestra lengua nativa. Así que a Paolo, a Celeste y a Jacopo, queremos verlos muy pronto por acá, que compartan aulas con nosotros, que compartan lecciones con nosotros. Desde el punto de vista científico tienen las más altas cualidades y además han demostrado acabadamente una notabilísima versación en el manejo de la lengua. En relación al primer encuentro sobre la jurisdicción constitucional, todos sabemos muy bien que la jurisdicción constitucional ha sido inventada para intentar controlar el poder y que no hay un modelo que sea superior a otro, sino que cada uno tiene sus luces y sus ventajas. En el caso de la gobernabilidad de los sistemas electorales, en particular con las exposiciones de hoy, tanto de Celeste como de María Alejandra, también nos queda claro que la gobernabilidad del presidencialismo o del parlamentarismo se encuentra íntimamente decidida y afectada por las decisiones que se adopten en la arquitectura de los procesos electorales. Nuestra intención con el profesor Chelotto ha sido acercar a toda la comunidad estos problemas y retos, y en unos encuentros que se van a repetir con total seguridad todos los años, porque estamos absolutamente hermanados con la Universidad de Roma III y con todas las italianas y los italianos. Así que le voy a ceder a mi amigo y eminente colega, el catedrático profesor doctor Alfonso Chelotto, para que de la luminosa Roma cierre este primer webinario que hemos realizado de un lado y otro lado del Atlántico. Por mi parte, muchas gracias y te escuchamos, Alfonso. Audio. Maestro Gustavo, buenas tardes. Disculpe porque hoy en Roma es el día no solo de cambio de horario, pero también de primero consejo de los ministros. Yo soy en este gobierno como letrado de gobierno. Por eso estoy más retrasado que habitual y estoy deprisa. Pero pienso siempre que es una gran ventaja para nosotros estar conectados también con los doctorados y los jóvenes. El seminario de hoy es sobre un tema central, el tema de la gobernabilidad del sistema electoral. Es un problema abierto en Italia porque también las últimas elecciones
no fueron con un buen resultado. Y se habla, son 40 años que en Italia se habla de un cambio de la ley electoral. Yo espero que seminarios como estos pueden ser habituales por un intercambio siempre más fuerte entre Roma y Buenos Aires. Y es un gusto para nosotros. Disculpo que no tengo el tiempo de comentar más amplio, pero es siempre un gusto estar con vosotros, amigo mío Gustavo. Lo sabes. Un abrazo para todos ustedes, a Celeste, a Jacopo, a Paolo y a vos, Alfonso. Nos volvemos a ver. Gracias, Mucha Gustavo. suerte. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias por todo. Gracias, María Alejandra en Buenos Aires. Gracias, María Fernanda. Gracias, Florencia. Y gracias a todos ustedes aquí por seguir esta novísima experiencia. Un saludo muy cordial y tengan buena semana.